¿Qué pasa, gente? Aquí, el día fracasado. Hoy les voy a contar el día en el que mi mamá realizó absolutamente su más grande hazaña en toda su vida y fue cuando me tiró a la ducha con ropa y zapatillas y me mojó con agua helada hasta que dejara de llorar. Bueno, esta historia tan linda se retoma cuando yo tenía alrededor de unos 5 o 6 años y en ese tiempo mis papás todavía estaban juntos porque si por el título del video no se han dado cuenta, mis papás están separados, pero eso es para otra historia. Pero bueno, como estaba diciendo, esta historia tomó lugar cuando tenía alrededor de unos 5 o 6 años y era un niño friki que estaba obsesionado con los Bakugan y los Blade Blade que eran como las weas mágicas chat en ese tiempo. Literalmente si tú tenías un Blade Blade Pegaso o un Blade Blade Sagitario erais como el más turlón de la clase. Siempre que salía con mi papá a Falabella, que es una tienda retail súper grande acá en Latinoamérica, el país de los pobres, siempre me compraba cosas, me compraba un Bakugan o me compraba un Blade Blade que no tenía y yo después los desarmaba y los ponía para hacer el machetado de la clase. Siempre mi papá me compraba cosas porque en ese tiempo aún no estaba metido en la droga, pero eso es para otra historia. Todo lo que le pedía me lo compraba. Cada Blade Blade nuevo que salía, yo se lo pedía y me los compraba. Nunca tuve el Pegasus, mis primos tenían el Pegasus, porque el Pegasus básicamente era el Blade Blade más famoso y siempre estaba agotado porque era el Blade Blade que más se llevaban. Era como soltar una cosplayer de una Loli en una Comic Con y todos los vírgenes cosplayando a Kirito se le iban a querer grumear y llevársela a la casa. Pero bueno, eso no es el punto principal. El punto es que cada vez que salía con mi viejo me compraba todo. Y un día me tocó salir con mi mamá. Yo cuando era muy pequeño pensaba que mi mamá y mi papá trabajaban y como que su dinero era mutuo. Pero recuerden que mi familia de partida no era funcional, entonces mi papá se guardaba la plata y no la compartía para comprar sustancias ilícitas. Entonces él tenía su plata por separado y mi mamá tenía, por otro lado, tenía la plata de la casa. Entonces un día tuve que salir con mi mamá y mi hermana, que en ese tiempo mi hermana tenía unos 16 años, recién estaba en su adolescencia y la tuve que hacer pasar por una de las experiencias más vergonzosas de su vida por mi culpa. El cuento fue que estábamos en Falabella porque necesitábamos encontrarle un vestido a mi hermana porque se iba a graduar. Apenas llegamos a Falabella yo salí corriendo a la sección de juguetes porque me conocía el mapa del Falabella píxel por píxel. Yo podía agarrar una máquina de tatuaje y podría tatuarme todo el mapa del Falabella de mi ciudad en código Morse, en braille y en Wendings como Michael Scofield de Prison Break. Entonces salí corriendo a la sección de juguetes para ver si es que había algún Blade Blade que no tenía. Entonces mi mamá vino detrás mío corriendo con mi hermana y adivinen qué Blade Blade estaba, el Pegasus. Entonces yo vi el Pegasus y le dije a mi mamá que por favor me lo comprara porque si no me iba a poner súper triste y quería sacarle pica a todos los del curso porque quería ser el más tulón de la clase teniendo 5 o 6 años cuando ni siquiera conocía que era el porno. Entonces le dije que por favor me lo comprara. Me dijo que no teníamos plata y yo necesitaba ese puto Blade Blade porque lo estaba buscando hace mucho tiempo y nunca lo encontraba. Y cuando lo encuentro no me lo quieren comprar. Entonces tuve que sacar absolutamente todos mis dotes de actuación que ni DiCaprio ni Brad Pitt podrían interpretar y de hecho me tendían envidia si hubiesen visto la actuación que me mandé. Entonces lo que hice fue tirarme al piso y hacer como que iba a hacer caca. Sí, literalmente empecé a pujar y dije que si no me lo compraban me iba a cagar en todo Falabella. Yo estaba decidido y estaba pujando, preparado para dejar una explosión de mierda que ni siquiera el diámetro multiplicado por 3 de la bomba atómica de Hiroshima se iba a poder comparar al arte que yo iba a hacer de mierda cagándome en Falabella. Y claramente a mi mamá no le gustó nada esta weá y me pescó de la oreja y me dijo que dejara de hacer weas. Entonces como mi mamá seguía con la idea de no querer comprármelo, tuve que sacar mi as bajo la manga. Tuve que sacar mi mago oscuro, tuve que invocar a mi dragón blanco de hojas azules y me eché a llorar. Me eché a llorar, pero como si me estuviesen rasgando los intestinos ahí mismo. Comencé a llorar, empecé como a correr en círculos estando en el mismo piso para que piensen que mi mamá estaba haciendo cosas malas, para que pensaran que mi mamá me tenía un collar eléctrico en el cuello y me estaba torturando o algo así, para que dejara de llorarme a comprar el Beyblade. Pero obviamente era pequeño, era chico, no tenía ni puta idea de la vida. Entonces, claramente, en vez de que mi mamá me calmara comprándome el Beyblade, lo que hizo fue emputecerse aún más de lo que ya estaba. Pero un enojo a nivel extremo, cabro. Hasta Goku Ultra Instinto Full Nonchalant estaría con las piernas tiritando, tirándose pedo y meándose encima si viera a mi mamá caminar hacia él ese día. Y ahora los roles se cambiaron. Ahora no era yo el que estaba haciendo la actuación de Hollywood, la actuación que iba a ser nominada a un Oscar y probablemente lo ganara. Ahora la que estaba compitiendo conmigo para ganarse el Oscar era mi mamá. Y mi mamá, como también se estaba pegando la actuación de la vida, me tomó el Playboy que lo tenía en mis manos y lo dejó a un lado y me dijo que primero tendríamos que pasar el traje de mi hermana para ver si es que el aparato con el que sacan las alarmas de la ropa o de los juguetes funcionaba. Entonces yo, inocente y feliz, pensando que sí me lo iban a comprar, accedí y era muy inocente. La verdad no tuve que haberlo soltado, me lo tuve que haber metido en el culo a presión con vaselina para que no me lo quitaran ni de partida, no sé, robármelo cuando era chico, no sé, no tengo ni perra idea. Entonces yo accedí, mi mamá lo dejó a un lado y cuando llegó el punto de pagar, mi mamá pagó el traje de mi hermana, salimos del Falabella. Yo quedé choqueado pensando que de alguna manera íbamos a volver a Falabella y mi mamá me iba a comprar 10 Blade Blade más, pero la verdad es que lo que pasó después fue uno de los eventos más traumáticos de mi vida.
mi mamá me subió al auto en ese tiempo que compartía con mi papá y nos mandó a la casa y yo, como seguía enojado, me puse a llorar de verdad, pero esta vez no fue actuación de tristeza porque me habían mentido de la puta cara. Nunca me había sentido tan traicionado en toda mi vida y fue porque mi mamá no me quería comprar un juguete que claramente no valía para nada y ni siquiera sé por qué lloraba tanto por un pedazo de plástico que giraba. Que lo más probable era que lo perdiera en el colegio y quedara en la caja de objetos perdidos llena de plasticina, semen y silicona. Pero bueno, en ese tiempo era pequeño y estaba obsesionado con los Beyblade. Entonces me puse a llorar de tristeza porque jugaron con mi mentalidad. Mi mamá fue la primera persona que me mintió y me manipuló. Y obviamente tenía que ser una mujer. Entonces yo me puse a llorar en el auto y me puse a llorar muy fuerte gritando, pero no por actuación, sino por tristeza real. Y como estaba llorando desconsoladamente, como si me hubiese llegado la noticia de que se curó la hambruna africana, de reojo abrí un ojo para ver si es que mi mamá me estaba mirando. Y cabrón, lo que yo veía de reojo era el mismísimo diablo, bueno. Ojalá poder quitarme esa imagen de la cabeza porque no me deja dormir a veces. Se lo juro que era como mirar el diablo culiado en la noche del demonio uno. Se lo juro que yo veía esa cara culiada. Lo primero que hizo cuando llegamos a la casa fue bajarme del auto, pegarme 4 palmazos en el poto y me intentó pescar del pelo, pero yo cuando era chico no tenía pelo. Literalmente los piojos rebalaban sobre mi cabeza. Los piojos y la alendre se resbalaban sobre mi cabeza. Y cuando me bañaba, los piojos literalmente estaban en su puto aquapark, Fantasylandia Splash 2.0, no sé qué mierda. Entonces, a mí recién me vino a salir pelo como a los 5 años. Yo era muy pelado, de hecho, cuando nací, en mi parto, a los meses después, mi hermana le preguntó a mi mamá si es que mi papá era alguna especie de alienígena porque no podía creer que yo era tan cabezón y tan pelado. Entonces mi mamá intentó pescarme del pelo para llevarme al baño, pero no tenía pelo, entonces era como agarrar la nada, como que se resbalaba sobre mi pelada. Entonces lo que hizo fue agarrarme de la parte trasera de mi pantalón y de la parte trasera del cuello de mi ropa y me arrastró hacia el baño, me echó a la ducha con ropa y todo y me empezó a mojar con agua helada hasta que dejara de llorar mientras me decía que era un malcriado y que mi papá me malcrió y que no podía salir normalmente a la calle conmigo porque le daba vergüenza de que era un mal hijo. Y la verdad le entiendo. Yo si hubiese sido yo hubiese hecho cosas peores, yo probablemente hubiese abortado a mi hijo ya cuando tenía 5 años, lo hubiese abortado igual, lo hubiese llevado a una de sus experiencias más traumáticas de la vida. Yo, cabro, les juro que le hubiese puesto la cabeza cerca de una rueda de un tren y esperar a que el tren pase 20 veces y que el weón esté cerca de la muerte para que deje de hacer esa wea. Entonces yo estaba llorando y le decía a mi mamá que por favor parara, que no le va a hacer nunca más, mientras de rojo veía que mi hermana estaba en la puerta con cara de traumatizada, pero a la vez riéndose porque creo que a ella también le hicieron lo mismo. Y mi mamá me empezó a decir que no me iba a parar de mojar hasta que dejara de llorar. Entonces ahí aprendí de que tenía que dejar de llorar. Literalmente mi mamá estaba haciendo conmigo como si fuese una especie de experimento ruso del sueño o estos ratones blancos que se usan para experimentos que aprenden que si tocan el botón se van a morir. Entonces mi mamá me sacó de la ducha y como les dije anteriormente estaba compitiendo y ganó la actuación para el Oscar de ese año. Pero lo que hizo después, ya ni siquiera sé si es una actuación o era otro lado de mi mamá, porque lo que hizo fue de completamente psicópata y sociópata, que ni Patrick Bateman de American Psycho ni Lisa Rowe de Kill Interrupted son capaces de recrear el nivel de psicopatía de lo que hizo mi mamá a continuación. Lo que hizo fue, me sacó de la ducha empapado, me paró, me puso una toalla alrededor, me dio un beso en la frente y me dijo que todo va a estar bien, como si echara a la ducha a tu hijo y bañarlo con agua helada hasta que deje de llorar, fuera como el bautizo de la nueva era, como si fuera la primera comunión y te terminan dando la hostia. Pero bueno, me dijo que esto era por mi bien y yo estaba con una cara de traumado y yo me podía ver en el espejo la cara de traumado que tenía. Y ojalá poder pagar para ver mi cara de traumado que tenía porque probablemente hubiese sido muy chistoso ver una wea enana como de 1,20 pelado, sin pelo, con los ojos súper grandes, que recién le viene a salir el pelo a los 5 años y yo era como el Benjamin Button, con los ojos súper grandes llorando, lloroso con la cara de traumatizada que tenía que no podía ni pestañear y mi mamá diciéndome que todo iba a estar bien, que era por mi bien. No sé, hubiese sido súper chistoso. Pero bueno, a partir de ese momento nunca más volví a pedir nada. Hasta el día de hoy no le pido nada a mi mamá ni nada a nadie, nunca le pido nada a nadie. Más que nada por el trauma de que me vuelvan a mentir y me vuelvan a manipular en la cara. Y lo peor de todo es que esa manipulación y mentira más grande no vino de una mujer con la que haya tenido una relación, sino vino desde mi propia madre. Pero eso, espero los piojos lo hayan pasado bacán resbalándose en mi cabeza mientras mi mamá me torturaba en la ducha. Así que recuerden, los peores traumas y las peores manipulaciones no vienen de una relación, vienen de tu propia familia. Así que tengan cuidado. Pero eso, esa era la historia. Chao.